Buenas noches, licenciada. A continuación procederé a compartir pantalla sobre el trabajo de investigación. Aquí tenemos el tema de las funciones del lenguaje. En cuanto a introducción, tenemos que cuando hablamos de funciones del lenguaje nos referimos al uso que el emisor o hablante da a la lengua, según el objetivo y propósito que se desee. Al hablar serán los que determinan la función predominante entre las 6 más conocidas, por lo tanto se use un determinado tipo de lenguaje concreto. De esta forma, en este apartado explicamos con detalle cuáles son las funciones del lenguaje. En antecedentes, todos los lenguajes cambian de su forma y su funcionamiento según el objetivo para el que se lo exprese. Es un instrumento de comunicación por perfección que nos permite transmitir al receptor nuestras emociones, pensamientos y experiencias. Abrir el canal de comunicación implica que el emisor y el receptor estén preparados a convivir, a entablar un diálogo, a conocerse entre sí. Sin el lenguaje, la vida sería un caos, no habría acuerdos, normas, cultura. Es más, ni siquiera una historia los seres humanos tampoco utilizaríamos esta como una herramienta y con ayuda de los movimientos corporales tampoco lograremos un mensaje más eficaz. En cuanto a la definición del problema, tenemos que hay una inmensidad de definiciones sobre qué es el lenguaje humano. Dependiendo de cada autor en cada época y en cada circunstancia, una selección de varias de las definiciones que le ha dado al lenguaje. En cuanto a cada autor, tenemos que el lenguaje tenemos por un sistema de códigos con cuya ayuda se designan los objetos del mundo exterior, sus acciones, cualidades y relaciones entre los mismos. Dos, tenemos que el lenguaje es un hábito manipulatorio. Tres, el lenguaje es un conjunto finito o infinito de oraciones, cada una de las cuales posee una extensión finita y construida a partir de un conjunto finito de elementos. Y cuarto, tenemos que el lenguaje es una instancia o facultad que se invoca para explicar y todos los hombres hablan entre sí. En cuanto a la justificación del estudio, tenemos que el lenguaje es un sistema de comunicación estructurado para el que existe un contexto de uso y ciertos principios combinatorios formales. Existen contextos tanto naturales como artificiales. Tenemos que el lenguaje se basa en la capacidad de los seres humanos para comunicarse por medio de signos, usualmente secuencias sonoras, pero también gestos y señas, así como signos gráficos. Principalmente lo hacemos utilizando el signo lingüístico. Aún así, hay diversos tipos de lengua. El lenguaje humano puede estudiarse en cuanto a su desarrollo desde dos puntos de vista, complementar la ontogenia y la filogenia. Los objetivos de estudio tenemos el objetivo general, es adquirir conocimientos básicos acerca de las funciones del lenguaje, para orientar el desarrollo de los niños que representan problemas del lenguaje a través de actividades de corrección, para un mejoramiento en su pronunciación mediante su aplicación práctica. En los objetivos específicos tenemos que contribuir con la orientación necesaria a los docentes sobre los distintos temas de las funciones del lenguaje para el beneficio de los niños con problemas de pronunciación. También evaluar y enseñar por medio de ejemplos cada una de las funciones de la lengua que intervienen en el habla. Y por último, identificar los casos de problemas del lenguaje con con la sustitución, asimilación y simplificación de fonemas en la articulación de palabras. En el marco conceptual tenemos que las funciones básicas del lenguaje son la función referencial, que es una de las principales funciones del lenguaje, que a su vez también es conocida como explicativa, representativa o informativa. La función expresiva es, en cambio, aquellos casos que usamos el lenguaje para expresar sentimientos, emociones, estados de ánimo y deseo. La función conativa se trata de que el emisor quiere llamar la atención del receptor y provocar una reacción en él. Debe usar la función conativa o apelativa del lenguaje. Tenemos también la fáctica, es conocida como fática o de contacto. Esta se utiliza para iniciar, interrumpir o finalizar una conversación, así como también para comprobar si existe contacto entre emisor y receptor. La regular de acción del lenguaje, esta implica que el niño inicialmente se somete a las instrucciones verbales orales del adulto y gradualmente. La función lúdica es el uso del lenguaje por fines humorísticos o de recreo. Y por último, la simbólica es un término que se utiliza en psicología para referirse a la facultad o capacidad que tiene la mente para los símbolos. En cuanto al marco metodológico, tenemos que las funciones del lenguaje se encuentran relacionadas con el proceso de aprendizaje que realiza el niño con el habla hasta llegar a la vida adulta. Es posible afirmar que el lenguaje les permite ingresar a una sociedad cultural o comunidad determinada, manifestándose a través de unas funciones específicas a nivel cognitivo, comunicativo y estético, las cuales se evidencian en el intercambio de significados en un contexto. Como resultados podemos decir que es frecuentemente que las palabras en los niños de 1 a 2 años de edad presenten errores de pronunciación. El niño dirá como agua cuando pida agua o pete cuando quiere un chupete.
Los niños simplificarán tanto los sonidos para que les resulte más fácil pronunciarlos. Sin embargo, a medida que el niño adquiera más habilidades de su pronunciación, será más clara. Y también es bueno recalcar que la expresividad no se da parte de lo representativo, sino que es una función del lenguaje que permite una proyección del sujeto en la enunciación, pero con base en una representatividad. En cuanto a la interpretación, tenemos que la aplicación del instrumento se observa en el niño presenta errores en la pronunciación debido a que existe una distorsión de sonidos en las palabras con error de pronunciación al pronunciar sonidos que no corresponden a la palabra, omisión de fonemas, error de sustitución, mala pronunciación. También tenemos en el registro de observación que posterior a la intervención muestra una reducción en el tipo de error de omisión y sustitución. Y como conclusión, podemos decir que este tema nos habla acerca del lenguaje y sus funciones, obviamente, y de cómo hay mucha variedad de él, no solo en el aspecto de una persona, sino también en el lenguaje de los animales, como es muy importante en su tono, ya que sirve para saber su localización, sus estados de apareamiento, marcando territorio, etcétera. Y es también muy importante que en nuestro entorno día a día, en cómo nos ayuda a identificar cierto tipo de lenguajes, estos ya sean orales o escritos o de otras variantes y en que nos ayuda a diferenciarlos y cómo aplicarlos. En cuanto a recomendaciones, podemos destacar las tres principales que son proporcionarle lecturas variadas y de profundidad, como el universo de culturas de otros países, animales extraños, deportes, proporcionando también visitas a museos, centros tecnológicos y ciencias. También ofrecerles materiales para que construyan cuentos, narraciones y objetos y permitir que siempre tengan un cuento de cabecera y que armen su propia biblioteca con los libros que les interesen. Esto ha sido todo. Muchas gracias, licenciada.